Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa mañana que Dios nos regala. La paz de Dios y de Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más quiero compartir una palabra con ustedes rapidito en Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos versículos. El título de Romanos dice viviendo en el Espíritu. Dice aquí, perdona que estén en el auto, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En esta mañana quiero compartir esta palabra rapidito. Compartir esta hermosa palabra, viviendo por el Espíritu. La importancia de mantenernos viviendo en el Espíritu es algo extraordinario. Dios no solamente envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para entregarnos el perdón de nuestros pecados, pero también que a través de el arrepentimiento y la aceptación de Cristo en nuestro corazón, vengamos a ser hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, que el precio que Cristo pagó, Él enviaría no solamente el perdón de su pecado, que Él iría al Padre para que nosotros recibiéramos el Consolador, que es el Espíritu Santo, que moraría dentro de vuestros corazones y nos ayudaría a vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu, totalmente revestidos del poder del Espíritu. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, porque en pocos días recibiréis poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, es nuestro consolador, es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora dentro de vosotros, aquellos que se arrepintieron, aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal en su corazón y han creído en Él, han creído en Jesús como el Hijo de Dios, que Dios le envió, que murió y resucitó el tercer día, y por medio de Él, por medio del derramamiento de su sangre, que Él nos compró, nos limpió para perdón de pecado, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, mire cómo dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el andar de la carne, el proceder de la carne, el proceder de los deseos de la carne, de los placeres de la carne, van y siempre están enemistadas, están en pleito en contra de Dios, siempre están en guerra. El Espíritu Santo es santo, lo dice: soy el Espíritu Santo. I am the Holy Spirit. Si Dios es santo, nosotros tenemos que vivir en santidad. Y toda persona que es nacido bajo el sol en la tierra nace en pecado. Nace con una naturaleza de rebelión, de desobediencia, aunque por un tiempo en nuestra vida, cuando crecemos, cuando somos niños, vamos creciendo en una cierta inocencia, pero ya llegamos a una etapa a nuestra edad que conocemos el bien y el mal y empezamos a entender lo que es pecar.
Y ahí entra el dilema, ahí entra el problema, ahí entra la circunstancia donde Dios nos quiere advertir que para ser libre del pecado, para batallar el pecado, para no seguir los designios de la carne, porque los que andan conforme, aleluya, pues ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Si tú quieres ser libre de la condenación, si quieres ser libre de la atadura del pecado, si quieres ser libre en el alma, en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu, ser libre totalmente, tienes que venir a Dios, tienes que ser lleno del Espíritu. La palabra dice aquí, no hay condenación a los que están para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 20 en adelante, un poco por ahí, si mi mente no es infiel, nos habla muy claro, la Biblia nos decreta o nos relata que ahí expresa lo que es la manifestación de la carne. Si me permiten rapidito, no lo hubiera marcado, pero se lo voy a buscar aquí en Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice aquí, rapidito. Vamos a leerlo para que todos estemos de acuerdo en lo que dice la Escritura. ¿Ve? Estamos hablando que hay que estar lleno del Espíritu. Mira esto. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha, carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, aleluya, oh gloria a Dios, al 21, lo habla muy claro. O sea que Dios nos está llamando en esta mañana a ser copartícipe y ser alguien, personas, hombres y mujeres que vivamos por el Espíritu y para el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces hay que vivir para agradar a Dios, hay que agradar a Dios en el Espíritu. Si no lo es así, verdaderamente Dios nos verá como enemigo, porque Dios no ama la carne. Dios ama al alma de la persona que posee el arrepentimiento. Ahora ama a aquella persona que por negarse a sí mismo para agradar a Dios usa este templo, esta carne, para hacer la justicia de Dios, para vivir por las leyes de Dios, para vivir en lo que Él decreta por su Espíritu, para ser instrumento de bendición a otras personas aquí en la tierra. Entonces Dios te da gracia, te da favor, te cuida, te libra de la condenación. ¿Cuál condenación? Del pecado. Alaba lo que vive para siempre. Entonces, mira cómo lo está relatando, y perdóneme, ¿verdad? Romanos 8 dice, los que andan en Jesús, ¿viste? Los que no andan conforme a la carne. Porque hay una ley que es del Espíritu y hay una ley de la carne que es el pecado, que va en contra del Señor. En esta mañana, la palabra que quiero darte en esta mañana para tu corazón, para tu alma, para tu vida, para bendecir tu alma y tu espíritu, es que no ande conforme a la carne. No ande conforme a lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 22. No conforme, no te deleites en esas cosas que a Dios no le agradan, porque no vas a heredar el reino de los cielos, se te va a cerrar. No tendrás la bendición que Dios quiere que tú tengas, que es la salvación primeramente, y después lo que sigue, buscarle el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice la Escritura. No tenemos tiempo para vivir en la carne, tenemos tiempo para agradar a Dios por el Espíritu. Yo le dedico esta palabra en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Porque aquellas personas que quieren obedecer a Dios sin sometimiento a lo que dice la Escritura no va a poder. Porque los que tratan de agradar a Dios en la carne no pueden, no pueden, a Dios no le agrada y no pueden. Dice que no pueden, se les es imposible. Pero el que vive en el Espíritu vive para Dios, vive y adora a Dios en espíritu y en verdad.
se aparta del mal, se aparta del pecado, se aparta de los rudimentos, los deseos que son en contra y nos hacen enemigos de Dios. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ser amigo íntimo del Espíritu Santo. Y si Romanos 8 nos dice viviendo por el Espíritu, es que sí se puede vivir en el Espíritu, sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir en el amor de Cristo, sí se puede vivir en el Espíritu, vivir en lo sobrenatural, vivir en la redoma invisible, sí se puede vivir conectado con el Dios de lo invisible, con el Dios que es Espíritu, sí se puede, sí se puede. Romanos 8 lo dice claramente. Así que enfócate en el día de hoy. Enfoquémonos en el día de hoy para agradar a Dios en espíritu y en verdad, para vivir conforme a lo que Él dice en su escritura, para vivir lleno de su santa presencia, para vivir lleno de su autoridad y su poder, que es por medio de su espíritu. Así que no seas engañados por los deseos de la carne. El enemigo te va a tentar, va a soplar a tu carne y va a poner deseos en contra del espíritu, deseos que no le agradan a Dios. Deseo que tú hagas cosas ilícitas que te hagan desobediente delante del reino de los cielos. Amén. Y para que vivas en condenación. Porque toda aquella persona que vive en la carne vive en condenación. Porque la carne tiene un destino. La cruz tiene, aleluya, un solo camino, la muerte. Pero sin embargo, aquellos que procedemos a Cristo, esta carne, este templo, dice la palabra, que será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo regenerado totalmente para que nunca vea más muerte. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra. Pero en esta mañana no te dejes llevar de la carne, no te dejes llevar de lo que dicen los rudimentos de la carne. Déjate llevar y guiar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga en ti crecer los frutos de Él. El fruto de Él, que es amor, paz, mansedumbre, templanza, misericordia, amor, fe. Son 9. Y que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo crezca en ti y crezca en mi vida. Que sea añadido lo que falta de Dios en nuestra vida y que sea arrancado los designios de la carne en esta hermosa mañana. Así que yo quería dejarle esta palabra rapidito de bendición para bendecir tu vida. Procura andar en el Espíritu, porque lo que andamos en el Espíritu no andamos murmurando. Lo que andamos en el Espíritu andamos buscando el amor de Dios. Lo que andamos en el Espíritu no andamos en chismosería, no andamos en adulterio. Lo que vivimos en el Espíritu, lo que vivimos para Dios, para agradar a Dios, no vivimos, aleluya, desobedeciendo a la palabra o pecando deliberadamente. Vivimos o tratamos de vivir en perfección diariamente, tratamos de vivir en santificación diariamente para que Dios se agrade en nuestro proceder, para que Dios nos vea dignos de su presencia. Esas son las personas que andan en el Espíritu, que buscan agradar a Dios, que dan testimonio de Cristo. Porque una vez que descendió el Espíritu Santo sobre los corazones de los apóstoles y los 120 allí dieron testimonio, entonces verdaderamente seréis testigos, pero testigos con poder, testigos con evidencias, testigos con frutos del digno de arrepentimiento, con frutos del Espíritu. Y totalmente negándonos a los placeres de la carne. Acuérdate de esta palabra en el día de hoy. Vive según el Espíritu. ¿Y cómo puedo vivir según el Espíritu que no lo veo? Y muchos no lo sienten porque están fríos. Vive según la palabra, la Escritura. Lo que nos enseñó los santos de los profetas, Jesucristo, los santos profetas y los apóstoles. Está la doctrina ahí, está la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Que si tú te dejas regir, si tú te dejas dirigir por esta palabra, serás lleno de su Espíritu. Serás totalmente lleno de su Espíritu. Si tú crees verdaderamente en la Escritura, Dios te llenará y te capacitará y te guiará totalmente en su Espíritu y te hará vivir en el Espíritu. Amén. Y así podrás conocer a Dios de padre a hijo y de hijo a padre y ser los dos uno, como Cristo es uno en el Padre. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo le dejo esta palabra, aleluya, en esta mañana. Este es tu hermano y amigo Jesse López, profeta del Señor, para servirte, y será hasta la próxima. Amén. Bendiciones. El Dios les bendiga rica y poderosa. Que el Dios de la paz añada paz en todos sus corazones, que sobrepasa sobre todo entendimiento. Amén. Shalom Obrajo. Será hasta la próxima.